Ajá. Ok, entonces avanzamos con, en este caso, con la sesión 17, ok, de nuestro curso. Ya habíamos visto ya el verbo, entonces tenemos que seguir con, ahondando más en el verbo. En este caso, vamos a hablar sobre la clasificación de los verbos, ¿no? Ya es una clasificación sintáctica. Tenemos los verbos copulativos y no copulativos, en primer lugar. Estos verbos copulativos ya se refieren o son en este caso los verbos ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse, hacerse, etc, etc, etc. Los verbos copulativos tienen una función que es unir el sujeto con su atributo, ya con su complemento atributo. El esquema es sujeto, verbo copulativo, atributo. Atributo es la cualidad que le das al sujeto, ¿no? El atributo indica, justamente lo que les estaba mencionando, indica una característica del sujeto, ¿ok? Si la oración carece de predicativo, el verbo es no copulativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dice, Juana es doctora, ¿ok? Ese doctora es el atributo que se le da a Juana, ¿ok? Entonces, estos verbos, ser, estar, parecer, quedar, resultar, permanecer, yacer, semejar, volverse o hacerse, ya, tienen entran en ese esquema, ¿correcto? El no copulativo o predicativo, ya, tenemos a los normales, o sea, los que siempre hemos visto, amar, querer, soñar, jugar, caminar, leer, saber, etc, etc, etc. Y miles de verbos más. Son los verbos que por sí solos forman predicado. ¿Ok? Por ejemplo, las flores del jardín renacen. ¿Ok? Entonces tenemos el sujeto y el predicado. En este caso el predicado es no copulativo. Más que todo los no copulativos, perdón, de alguna manera lo que hacen es, en este caso, resaltan acciones. Por ejemplo, ser, estar, parecer, resultar, son verbos en este caso de estado, ¿no? Pero en el caso de los no copulativos son más de acción, ¿no? E incluso son verbos que de alguna manera pueden, o sea, estar solos sin su predicado. Las flores del jardín renacen. Pero, por ejemplo, si yo digo Juana es, ahí, por ejemplo, no sería porque es un copulativo, porque necesariamente tiene que tener un complemento. O sea, el verbo no puede quedar solo. Si queda solo, no vas a entender. Si yo te digo, Juana es, si yo te digo, Juana es, el problema está de que en este caso, no, o sea, como no hay un complemento, no simplemente carece de coherencia. Pero en ese caso, en el caso del no copulativo, pueden estar solos incluso. Las flores de jardín renacen. Basta nomás que yo conjugue el verbo y no hay necesidad de ponerle un predicado. O sea, un complemento, perdón. En el caso del copulativo, sí necesitan un complemento. Vos dices, ¿no? Si la oración carece de predicativo, es un verbo no copulativo. Justamente te decían por eso. Porque el verbo no copulativo tiene la característica de poder seguir teniendo sentido sin necesidad, en este caso, de tener un predicativo. O sea, sin necesidad de complementos, eso se refiere. En cambio, el copulativo siempre va a necesitar en este caso, de un atributo, de un complemento predicativo, ¿correcto? Ya, eso es en el caso de los copulativos y no copulativos. Tenemos el verbo transitivo y el verbo intransitivo, ¿ok?
Los verbos transitivos son los que presentan objeto directo. El verbo intransitivo son los que no presentan objeto directo. Ok, muy bien. O sea, ahí la diferencia entre estos dos está en la, o mejor dicho, se basa en la presencia o en la ausencia de un objeto directo. ¿Correcto? Maneras de reconocer, en este caso, si hay un objeto directo, es cuando yo pregunto qué o a quién. Y en este caso la respuesta tiene que ser lo, los, la o las. Y un verbo indirecto es a quién o para quién, ¿no? Y la respuesta va a ser le o les. Por ejemplo, el poeta compone unos versos, ¿ya? Este es un verbo transitivo, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé si hay un objeto directo? Porque yo me pregunto, ¿a quién? Digo, ¿no? ¿A quién? ¿A quién compone? Mejor, ¿a quién el poeta, que pone el sujeto, compone? ¿Ya? Perdón, sí, voy a hacer. Sería qué, ¿no? Sería qué compone, mejor dicho, estoy mal ahí. ¿Qué compone el poeta? Entonces, yo digo, ¿qué compone el poeta? ¿Y cuál es la respuesta? Unos versos. El poeta los compone, o sea, ese objeto directo lo reemplazó por, en este caso, el pronombre los, ¿ok? Entonces es un verbo transitivo, porque tiene un objeto directo. En la segunda oración, su actitud disgustó a los presentes. ¿A quiénes disgustó su actitud? A los presentes. Entonces, en este caso, tenemos un verbo intransitivo. ¿No? Su actitud les disgustó. O sea, el pronombre, cuando tú encuentras un objeto directo, ese objeto directo tú lo puedes reemplazar por el pronombre. En el caso de la primera oración, el poeta los compone, o sea, unos versos lo reemplazó por los. Y en el segundo caso, su actitud les disgustó. He reemplazado el objeto indirecto, los presentes. Entonces, en estos casos, el verbo transitivo o intersitivo se va a definir por la presencia y por la ausencia de objeto directo. Las preguntas para reconocer el objeto directo es ¿qué o a quién? Y el objeto indirecto ¿a quién? ¿Para quién? Y las respuestas, o sea, los pronombres con los cuales yo puedo reemplazar a un objeto directo es lo, los, la o las. Y un objeto indirecto le o les. ¿Ok? Ya, muy bien. Entonces, los pronombres átonos, me, te, se, nos, os, pueden funcionar como objeto directo o objeto indirecto, ¿no? Por ejemplo, dice, el organizador del evento me felicitó. Entonces, ese es un objeto indirecto. Se puede decir, lo felicitó. Ella me dio su número telefónico. Se puede decir, le dio su número telefónico. O sea, ahí, por ejemplo, están reemplazando, ¿no? Este lo está reemplazando al objeto directo me, y este le estoy reemplazando al objeto indirecto me. ¿Ok? Ahora, los verbos personales e impersonales. El verbo personal, dice, es aquel verbo que posee
sujeto expreso o tácito, ¿ok? Por el peso de los años se cayeron las castas de adobe. Entonces, cayeron es un verbo personal. O sea, la definición de verbo personal o impersonal es de acuerdo a la presencia del sujeto. Puede ser expreso o tácito, pero si está ahí, es un verbo personal. Un impersonal es cuando no tiene o no presenta un sujeto. Por ejemplo, hubo muchas dificultades. Garoaba en la sierra. Normalmente cuando trabajamos estos verbos que hacen referencia climatológica, garoaba, llovía, granizaba, son de alguna manera verbos impersonales, porque no tienen un sujeto. ¿Ya? En el caso de los verbos reflexivos, ¿ya? El verbo reflexivo, dice, es aquel cuyo sujeto recibe la acción que ha ejecutado. El verbo está acompañado de una forma reflexiva. Me, te, se, nos, os, se. En la que se reflejará la persona gramatical que funciona al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales funcionan como objeto directo o indirecto. Acepta los refuerzos a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. Por ejemplo, el vecino se afeita. Mira acá. Quiero que mires acá. El vecino se afeita. Entonces, es una acción que el sujeto mismo recibe. ¿Ok? Entonces, mira, este se es un pronombre. Es un pronombre en tercera persona. Y lo que hace es reforzar, en este caso, al sujeto. O sea, este sujeto, el vecino, es un sustantivo en tercera persona. Pues digo, el vecino se afeita. Este se está haciendo una estructura verbal con el verbo reflexivo afeita. ¿Correcto? Funciona como un pronombre como objeto directo. ¿Ok? Como objeto directo. Entonces, el verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva. Me, te, se, nos, ya, en la que se reflejará, o sea, es un pronombre también de la misma persona gramatical del sujeto, ¿no? En el caso de los verbos cuasi reflejos, ya la acción, el sujeto realiza la acción, pero esta no recae en el mismo sujeto, a diferencia del reflejo, del reflexivo. El verbo está acompañado de una forma pronominal reflexiva, me, te, se, nos, os, se, en la que se reflejará la persona gramatical que funciona, al mismo tiempo como sujeto de la oración. Las formas pronominales no funcionan como objeto directo ni como objeto indirecto, sino como signo cuasi reflejo. No acepta refuerzos a sí mismo, a ti mismo o a sí mismo. Por ejemplo, ella se cae. ¿Ok? A ver, ¿qué sucede con eso? A diferencia del reflexivo, que el sujeto recibe, ¿no? El vecino se afeita, en los cuasi reflejos es una acción que no recae en la misma. O sea, si decimos ella se cae, no está ella recibiendo la acción. Esa es la diferencia. Tú te alegras, ¿ya? Igual, no está recibiendo la acción. Por eso que estos MTC son signos cuasi reflejos. No son objetos directos, ni indirectos. Son No signos entiendo, cuasi profesor. reflejos. Dime. No entiendo. En el reflexivo, cuando yo digo el vecino se afeita, ¿no recibe la acción? Sí. Ellos se abrazan, ¿no reciben la acción? Pero ella se cae también porque la que se está cayendo es Pero, ella. no, querida. Pero la acción caer no cae, no lo recibe ella. O sea, cuando yo te hablo, te digo que recibe la acción, es que ella misma hace la acción. Se Ah, puede ok. decir que ella misma
en ella misma cae la acción. Pero si yo se cae, no es, el caer no es una acción que recibe ella misma, O sea, ella no sino es lo una hace. acción que Es algo propicia. involuntario. Claro. O sea, Ok. se puede decir que el reflexivo es una acción voluntaria sobre sí mismo, pero el cuasirreflejo no lo es, no va a ti mismo, ¿ya? Por eso cuando dicen, ¿no? No acepta los refuerzos a sí mismo, a ti mismo, porque no estás recibiendo la acción. Es una acción que se da de manera fortuita, que es continuo, pero no recibe, ¿ok? Esa es la diferencia. Claro. En la clase práctica lo voy a volver a reiterar, ¿ya? En el caso del recíproco, es aquel verbo que indica una acción que es intercambiada mutuamente entre los sujetos. Por ejemplo, ellos se abrazan, ese es un recíproco, porque dos sujetos, cada uno recibe la acción, ¿ok? Tú y yo nos dictamos claves. Ambos reciben la acción, se dan la acción mutuamente. ¿Ya? Eso es más que todo la clasificación de verbos, ¿ok? Hay que diferenciar reflexivo cuando yo recibo la acción, cuasi reflejo, no recibo esa acción yo, y los recíprocos, ambos sujetos se dan o intercambian mutuamente la acción. En la sesión práctica lo voy a ampliar con más detalle para que se pueda entender, ¿ya? Pero esta es una primera mirada de esta clase de verbos, ¿ok? Entonces, descansamos 5 minutos, volvemos a las 5:15 con la segunda parte, con la sesión 18. Nos vemos.